Policía del Hielo, la oficial Sara y la red de crimen en el Ártico. La fría oscuridad del Ártico envolvía el pueblo en su abrazo implacable, mientras Sarah se adentraba en el remoto pueblo. La nieve crujía bajo sus botas, el viento aullaba a través de las calles vacías y las luces de las casas parpadeaban débilmente en la distancia. La oficial se dirigió hacia la base de investigación abandonada, un lugar ahora lleno de misterio y sombras. Al llegar, fue recibida por los familiares ansiosos de los científicos desaparecidos. Sus ojos estaban llenos de temor y esperanza, un cóctel inquietante que reflejaba la urgencia de la situación. Sarah los tranquilizó con palabras cuidadosas y promesas de hacer todo lo posible para encontrar a sus seres queridos. La investigadora se sumergió en el mundo helado de pistas y especulaciones. Días se convirtieron en noches mientras rastreaba la base abandonada y sus alrededores en busca de cualquier indicio. En una noche particularmente fría, mientras patrullaba cerca de los restos helados de la base, vio un destello de movimiento entre las sombras. Instintivamente, se agachó, su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura emergió lentamente de las sombras, revelando los contornos de una operación clandestina. Un grupo de traficantes, vestidos con prendas gruesas y rostros sombríos, se materializó ante ella. Sabía que si la veían, estaría en peligro mortal. Se quedó inmóvil, observando y escuchando. Las voces de los traficantes se deslizaron en el viento, llevando fragmentos de una conversación que encendió la chispa de la intriga en la mente de Sarah. Hablaban de tecnología robada, armas poderosas y un mercado clandestino que se extendía por todo el mundo. ¿Qué conexión tenían con los científicos desaparecidos? Seo observó mientras los traficantes se alejaban, su determinación creciendo como una llama en la noche helada. Sabía que necesitaba respuestas y que no podía confiar en nadie más para encontrarlas. Se infiltraría en su organización, se convertiría en una sombra entre las sombras para descubrir la verdad. Con ese pensamiento, Sarah se retiró sigilosamente, su mente maquinando un plan audaz. Regresó al pueblo, donde se sumergió en la tarea de prepararse para su misión encubierta. Estudió mapas, investigó sobre la red de traficantes y se entrenó incansablemente para enfrentar los peligros que seguramente encontraría. En las noches heladas, cuando la mayoría de las personas estaban arropadas en sus camas, Sarah estaba fuera, perfeccionando sus habilidades, fortaleciendo su determinación. Se convirtió en una sombra entre las sombras, una fuerza imparable decidida a encontrar a los científicos y desentrañar el enigma detrás de su desaparición. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Sarah se convirtió en una leyenda en el mundo clandestino, una figura enigmática que los traficantes empezaron a temer. Mientras se infiltraba más profundamente en su organización, descubría secretos oscuros y peligrosos. A medida que el invierno se aferraba al Ártico, Sarah se encontró cara a cara con situaciones cada vez más arriesgadas. Se vio envuelta en enfrentamientos mortales, su astucia y habilidades siendo sus únicas aliadas en la lucha contra un enemigo despiadado. Cada vez que se enfrentaba a un peligro inminente, su mente se centraba en la promesa que le hizo a los familiares de los científicos desaparecidos. No podía fallarles. En una noche helada y estrellada, Sarah recibió una pista crucial. Los traficantes estaban planeando una transacción importante en una ubicación remota, lejos de las miradas curiosas. Sabía que esta era su oportunidad. Con determinación en sus ojos, se preparó para enfrentar la confrontación final, decidida a descubrir la verdad y rescatar a los científicos. Los minutos se convirtieron en horas mientras esperaba en las sombras. Su pulso latía en sus oídos mientras se acercaba el momento de la verdad. Cuando los traficantes finalmente aparecieron, Sarah se sumergió en la acción, su entrenamiento y habilidades puestas a prueba en una batalla frenética. Cada movimiento, cada decisión, la llevaban más cerca de su objetivo. En el clímax de la confrontación, mientras las balas silbaban a su alrededor y el hielo crujía bajo sus pies, Sarah finalmente atrapó al líder de los traficantes. Lo miró a los ojos, su mirada llena de determinación y valentía. En ese momento, supo que había encontrado las respuestas que había estado buscando. Los científicos estaban vivos, aunque apenas, y estaban retenidos en un lugar secreto.
Sara enfrentó al líder, exigiendo la ubicación de los científicos. La mirada del hombre se llenó de odio y desesperación mientras revelaba la verdad detrás de su desaparición. Los científicos habían tropezado accidentalmente con un nuevo tipo de tecnología militar, una que los traficantes estaban dispuestos a matar para proteger. Los vientos árticos aullaban a través del pueblo cuando Sarah se encontró con Eric, un pescador curtido por el clima y las olas del mar helado. Sus ojos, del mismo color que el océano en calma, brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. Había perdido a su hermana en circunstancias misteriosas relacionadas con los traficantes. Sarah pudo sentir la furia contenida en su mirada, una llama ardiente que ella misma compartía. Después de una breve pero intensa conversación, decidieron unir fuerzas. Eric conocía los rincones más oscuros de la región ártica, su conocimiento del terreno y las aguas heladas serían invaluables. Juntos, se aventuraron en el vasto y desolado paisaje, donde la nieve crujía bajo sus botas y el viento silbaba como un eco distante. Su primera tarea fue rastrear las huellas de los traficantes. Siguiendo pistas frágiles y marcadores efímeros en la nieve, se adentraron en la vastedad helada. Eric demostró ser un compañero valioso. Su intuición para leer las señales naturales y su experiencia como pescador le daban una ventaja en la traicionera tierra del Ártico. En su búsqueda, se encontraron con desafíos que probaron su resistencia y determinación. En una ocasión, una feroz tormenta de nieve los dejó atrapados en una cueva durante días. Mientras esperaban, compartieron historias de sus vidas, de pérdidas y esperanzas. En esas horas oscuras, su conexión creció, tejida como un hilo invisible pero fuerte entre ellos. Cuando la tormenta finalmente amainó, continuaron su búsqueda. Se toparon con un puesto de avanzada de los traficantes, oculto en un valle cubierto de hielo. Era un lugar sombrío, lleno de hombres armados y tecnología sofisticada. Eric demostró su valentía y habilidad como pescador, utilizando su astucia y conocimiento del terreno para infiltrarse sigilosamente en el puesto de avanzada. Sarah lo siguió de cerca, su confianza en su nuevo aliado creciendo con cada paso. Juntos, sabotearon los suministros de los traficantes y desactivaron sus sistemas de seguridad. Cada pequeña victoria fortalecía su resolución y su vínculo. Mientras trabajaban codo a codo, desarrollaron una sincronización asombrosa, anticipando los movimientos del otro como si estuvieran conectados por un hilo invisible. En una noche helada, mientras se escondían en las sombras del puesto de avanzada, descubrieron documentos que revelaban la escala masiva del tráfico de armas y tecnología militar. Los traficantes estaban planeando una transacción masiva que cambiaría el equilibrio de poder en la región. Con esta nueva información en su poder, Sarah y Eric idearon un plan audaz para detener la transacción y desmantelar la operación de los traficantes de una vez por todas. La noche de la transacción llegó. En la oscuridad, se infiltraron en el lugar acordado, sus almas unidas por un propósito común: detener a los traficantes y proteger a su pueblo y al mundo de las consecuencias devastadoras de sus acciones. Estaban armados con determinación y valentía, listos para enfrentar el peligro que se avecinaba. Mientras enfrentaban a los traficantes en una batalla intensa y frenética, Sarah y Eric demostraron su valía. Con movimientos coordinados y una comprensión mutua sin necesidad de palabras, se abrieron paso a través del caos, dejando un rastro de derrota a su paso. Eric, con su habilidad para lanzar anzuelos como proyectiles precisos, y Sarah, con su puntería mortal y agilidad, eran una combinación imparable. Finalmente, lograron neutralizar a los traficantes y asegurar la tecnología robada. El sonido de las sirenas de la policía rompió la noche, anunciando la llegada de la ayuda. Sarah y Eric se miraron el uno al otro, agotados pero llenos de satisfacción. Habían logrado lo que se propusieron hacer, y su alianza inesperada había resultado ser una fuerza imparable contra la oscuridad. Mientras el amanecer iluminaba el horizonte helado, Sarah y Eric salieron del lugar, listos para enfrentar un nuevo día. Se dieron cuenta de que su conexión, forjada en las llamas del peligro y la adversidad, era algo especial. A medida que se alejaban del lugar, sabían que su amistad perduraría, una alianza inesperada nacida en las sombras del hielo, una conexión que nunca olvidarían.
El descubrimiento de documentos en la operación de los traficantes había revelado la verdadera magnitud de la conspiración. Sarah y Eric se encontraban ante algo mucho más grande de lo que habían imaginado. La red de traficantes tenía conexiones con mercenarios internacionales, hombres y mujeres sin escrúpulos dispuestos a matar por dinero y poder. La información que los científicos habían tropezado accidentalmente era más valiosa de lo que habían previsto, algo que cambiaría el curso de la historia si caía en las manos equivocadas. Juntos, Sarah y Eric se embarcaron en una frenética búsqueda para seguir las pistas y detener la entrega de la tecnología experimental. Cada pista los llevaba más profundo en la madriguera del conejo, enfrentándose a desafíos cada vez mayores mientras luchaban por llegar a tiempo y evitar una catástrofe global. Su viaje los llevó a través de paisajes helados y ciudades sombrías, siguiendo el rastro del dinero y la influencia de los traficantes. Se encontraron con contactos clandestinos, enfrentaron interrogatorios intensos y utilizaron todas las habilidades que habían adquirido para mantenerse un paso adelante de sus enemigos. Cada vez que se acercaban, los mercenarios cambiaban de táctica, dejando pistas falsas y distracciones para confundirlos. En una helada noche en una ciudad costera, Sarah y Eric descubrieron un cargamento de la tecnología experimental listo para ser enviado. Era una carrera contra el tiempo mientras intentaban detener la entrega antes de que cayera en las manos de los compradores clandestinos. Se infiltraron en el almacén donde se guardaba el cargamento, luchando contra guardias armados y sistemas de seguridad sofisticados. La confrontación fue intensa y despiadada. Sarah y Eric lucharon valientemente, su determinación y habilidades puestas a prueba en una batalla que decidiría el destino del mundo. Mientras el combate rugía a su alrededor, se dieron cuenta de que estaban luchando no solo por ellos mismos y por los científicos, sino por la humanidad entera. La tecnología que protegían tenía el potencial de cambiar el mundo para mejor, si se usaba correctamente, pero en manos equivocadas, sería un arma devastadora. Después de una feroz batalla, lograron neutralizar a los mercenarios y asegurar la tecnología experimental. Sin embargo, la confrontación dejó a Sarah herida y exhausta, y Eric también llevaba heridas de la lucha. A pesar del cansancio, su determinación seguía ardiendo como una llama inextinguible. Sabían que su misión no había terminado, aún tenían que enfrentar al cerebro detrás de toda la operación, el hombre que había estado orquestando la red de traficantes y mercenarios desde las sombras. Siguiendo las últimas pistas, se dirigieron a una isla remota en el Ártico, donde se rumoreaba que se encontraba el líder de la operación. Navegaron a través de mares helados y enfrentaron tormentas feroces, cada desafío solo sirviendo para avivar su determinación. Cuando finalmente llegaron a la isla, se encontraron con una fortaleza oculta en las montañas, un bastión de malicia y codicia. La infiltración de la fortaleza fue su prueba más grande hasta ahora. Enfrentaron trampas mortales, guardias entrenados y un laberinto de pasadizos subterráneos. Cada paso los acercaba más al corazón de la conspiración, y podían sentir la tensión en el aire mientras se adentraban más profundamente en la fortaleza. Finalmente, llegaron a la sala donde se encontraba el líder de la operación, un hombre astuto y calculador que estaba dispuesto a todo para proteger sus intereses. La confrontación fue épica, una batalla de ingenio y habilidad, cada movimiento estratégico calculado con precisión. Sarah y Eric lucharon con valentía, decididos a poner fin a la amenaza de una vez por todas. En el clímax de la batalla, Sarah logró desarmar al líder, mientras Eric desactivaba los sistemas de seguridad que protegían la fortaleza. Con el líder derrotado y la fortaleza asegurada, habían triunfado. La red de traficantes y mercenarios finalmente había sido desmantelada, y la tecnología experimental estaba a salvo, lejos de las manos codiciosas que habrían causado estragos en el mundo. Mientras salían de la fortaleza, exhaustos pero triunfantes, Sarah y Eric se miraron el uno al otro. Habían enfrentado desafíos increíbles y habían salido victoriosos. Sabían que su alianza improbable había sido clave para su éxito. Se dieron cuenta de que, aunque venían de mundos diferentes, habían encontrado un vínculo inquebrantable en su lucha compartida por la justicia y la seguridad del mundo. Con la misión cumplida y la amenaza neutralizada, Sarah y Eric regresaron al pueblo ártico como héroes. La noticia de su valentía se extendió rápidamente,
y fueron recibidos con admiración y gratitud. Aunque su aventura juntos había llegado a su fin, sabían que siempre llevarían consigo los recuerdos de su lucha y la conexión especial que habían compartido. La noche caía sobre el Ártico, envolviendo el paisaje helado en una oscuridad profunda y ominosa. Sarah y Eric se preparaban para su peligrosa misión de rescate, conscientes de que el tiempo se les escapaba como arena entre los dedos. La temperatura había caído aún más, y el viento aullaba a través de las montañas, llevando consigo una sensación de urgencia que se palpaba en el aire. Armados con determinación y valentía, se adentraron en la vastedad helada, cada paso llevándolos más cerca de su objetivo y más lejos de la seguridad del pueblo. El camino estaba sembrado de obstáculos, ríos helados que debían cruzar con cuidado, avalanchas que amenazaban con enterrarlos bajo toneladas de nieve y desfiladeros traicioneros que podrían ser trampas mortales. A medida que avanzaban, la tensión se volvía palpable. Sabían que estaban siendo observados, que los traficantes estaban al tanto de su presencia y harían todo lo posible para detenerlos. Cada vez que se detenían para descansar, sentían los ojos invisibles acechándolos desde las sombras. La paranoia se instaló en sus corazones, pero no podían permitirse sucumbir a ella, debían seguir adelante. En su viaje, se encontraron con una tormenta de nieve furiosa que los obligó a refugiarse en una cueva. Mientras esperaban, trazaron su estrategia de rescate, repasando cada detalle meticulosamente para asegurarse de que estuvieran preparados para cualquier eventualidad. Los científicos dependían de ellos, y no podían permitirse cometer errores. Finalmente, cuando la tormenta amainó lo suficiente como para continuar, se dirigieron hacia la ubicación donde los científicos estaban detenidos. Cada huella en la nieve, cada señal dejada atrás por los traficantes, los guiaba hacia su destino. La tensión aumentaba a medida que se acercaban, una sensación de urgencia que se intensificaba con cada paso que daban. Al llegar al lugar, encontraron una guarida subterránea protegida por una puerta blindada. Sabían que estaban cerca. Con habilidad y determinación, lograron desactivar las medidas de seguridad y se adentraron en la guarida. Encontraron a los científicos, desgastados y temerosos, pero aún con una chispa de esperanza en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudieran escapar, fueron descubiertos. Una alarma ensordecedora resonó en los pasillos de la guarida, anunciando su presencia. Los traficantes estaban sobre ellos en un instante, armados hasta los dientes y decididos a proteger sus secretos a cualquier costo. La batalla que siguió fue intensa y frenética. Sarah, Eric y los científicos lucharon valientemente contra los traficantes, con cada bala disparada y cada golpe intercambiado llevándolos más cerca de la victoria o la derrota. Eric demostró ser un guerrero formidable, su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo sorprendiendo incluso a Sarah. Juntos, se complementaban el uno al otro, formando un equipo letal que se enfrentaba a la adversidad con valentía y determinación. A medida que la batalla llegaba a su clímax, Sarah se encontró cara a cara con el líder de los traficantes, un hombre despiadado y astuto que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por sus ambiciones. La confrontación fue intensa, cada uno de ellos utilizando cada truco en su repertorio para ganar la ventaja sobre el otro. Finalmente, con un esfuerzo final, Sarah logró desarmar al líder y dejarlo incapacitado en el suelo. La guarida temblaba a su alrededor mientras la batalla llegaba a su fin. Los científicos fueron rescatados, y los traficantes habían sido derrotados. La sensación de alivio y triunfo llenó el aire, pero también había un precio que pagar. Cuando salieron de la guarida, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el paisaje helado con una luz suave y dorada. Sarah, Eric y los científicos se miraron el uno al otro, agotados pero llenos de gratitud y satisfacción. Habían enfrentado la adversidad juntos y habían prevalecido. La esperanza había triunfado sobre la oscuridad, y el mundo estaba un poco más seguro gracias a sus valientes esfuerzos. A medida que se dirigían de regreso al pueblo ártico, sabían que su aventura había llegado a su fin. Los científicos serían llevados a un lugar seguro, lejos de la amenaza de los traficantes. Sarah y Eric, por otro lado, sabían que su conexión especial, forjada en las llamas de la adversidad, perduraría mucho después de que se separaran.
Se despidieron con una sonrisa en sus rostros y un apretón de manos firme, agradecidos por las experiencias compartidas y las amistades que habían encontrado en su lucha contra el mal. Cuando llegaron al pueblo ártico, fueron recibidos como héroes. La gente los miraba con admiración y gratitud, sabiendo que su valentía y determinación habían salvado a los científicos y protegido al mundo de una amenaza terrible. Sarah y Eric se miraron el uno al otro una última vez, sus miradas llenas de comprensión y aprecio mutuo. Sabían que, aunque sus caminos los llevarían en direcciones. El viento ululaba a través de la tundra helada, llevando consigo la promesa de una confrontación épica. Sarah y Eric se acercaban al escondite de los traficantes y los científicos capturados, su determinación ardiendo como una llama en la oscuridad helada. Cada paso los llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Al llegar al escondite, encontraron a los científicos, maltratados y exhaustos pero aún con una chispa de esperanza en sus ojos. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar su reunión, fueron emboscados por los mercenarios de los traficantes. Una batalla feroz se desató en medio de la tundra helada, el ruido de los disparos y los golpes resonando en el aire helado. Sarah y Eric lucharon valientemente contra los mercenarios, sus habilidades y determinación siendo puestas a prueba en cada momento. La lucha era intensa y desesperada, con cada lado luchando por la supremacía en medio del paisaje desolado. Los científicos se unieron a la lucha, mostrando una valentía impresionante mientras se defendían contra sus captores. La batalla se extendió en medio de la tundra, cada movimiento estratégico calculado con precisión. Sarah demostró su habilidad en el combate, su puntería mortal y su agilidad impresionante le daban una ventaja sobre sus enemigos. Eric, con su experiencia como pescador, demostró una habilidad sorprendente en el uso de herramientas improvisadas como armas, sorprendiendo a los mercenarios con su destreza. La lucha se convirtió en una danza frenética de golpes y disparos, cada momento lleno de tensión y peligro. Los elementos también se unieron a la batalla, con ráfagas de viento helado y nieve que dificultaban la visión y la movilidad. Sin embargo, Sarah y Eric se mantuvieron firmes, su determinación inquebrantable a pesar de las adversidades. A medida que la batalla llegaba a su clímax, los traficantes decidieron jugar su última carta. Activaron un dispositivo explosivo en un intento desesperado de destruir toda evidencia de su operación. Una explosión espectacular iluminó el cielo nocturno, arrojando destellos de fuego y escombros por todas partes. Sarah, Eric y los científicos se vieron envueltos en la conmoción, luchando por mantenerse en pie mientras el mundo a su alrededor se sacudía. A pesar del caos que los rodeaba, Sarah y Eric no se rindieron. Con valentía y determinación, se arrastraron hacia la seguridad, protegiendo a los científicos en el proceso. La explosión había marcado el fin de la amenaza de los traficantes, pero también había cobrado un alto precio. Uno de los científicos había resultado gravemente herido en la explosión, y Eric también había sufrido lesiones durante la batalla. Mientras el humo se disipaba y la tundra helada se calmaba, Sarah y Eric miraron los restos de la explosión con una mezcla de satisfacción y tristeza. Habían prevalecido, habían protegido a los científicos y habían detenido la operación de los traficantes. Pero también habían sufrido pérdidas, sacrificios que nunca olvidarían. Con el corazón lleno de gratitud y pesar, Sarah y Eric ayudaron al científico herido y se dirigieron de regreso al pueblo ártico. La noticia de su victoria y su sacrificio se extendió rápidamente, y fueron recibidos como héroes. Sin embargo, en medio de la celebración, sus pensamientos estaban con aquellos que habían perdido y con las dificultades que habían enfrentado. A medida que el pueblo ártico celebraba su valentía, Sarah y Eric se miraron el uno al otro, sus miradas llenas de comprensión y aprecio mutuo. Sabían que su conexión especial, forjada en la adversidad y sellada en la batalla, perduraría mucho después de que se apagaran los ecos de la confrontación final. Se abrazaron en silencio, reconociendo el vínculo indestructible que habían formado en medio del peligro y la valentía. Aunque el costo había sido alto, sabían que su sacrificio había protegido a su pueblo y al mundo de una amenaza terrible. Con una última mirada al horizonte helado, se dirigieron juntos hacia el futuro. Con la tormenta finalmente calmada,
Seba y Eric llevaron a los científicos a un lugar seguro, alejados de cualquier peligro. La tecnología experimental que habían asegurado estaba ahora en manos seguras, lejos de las garras codiciosas de los traficantes. El pueblo ártico, una vez sumido en la sombra del miedo, comenzó a recuperarse lentamente. La esperanza volvía a brillar en los ojos de la gente, y el agradecimiento hacia Seba y Eric se palpaba en el aire. A medida que el pueblo se recuperaba, Seba y Eric sabían que era hora de partir. Se despidieron del pueblo ártico con una mezcla de emociones, gratitud por haber sido capaces de ayudar y tristeza por tener que dejar atrás a las personas que habían llegado a apreciar y amar. Se miraron el uno al otro con una comprensión profunda, sabiendo que su conexión, forjada en la adversidad y sellada en la batalla, perduraría mucho después de su partida. El día de su partida finalmente llegó. El sol brillaba en el cielo, arrojando destellos de luz sobre el paisaje helado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sara y Eric se despidieron del pueblo con abrazos cálidos y palabras de agradecimiento. Sabían que dejarían una huella imborrable en los corazones de las personas a las que habían ayudado a proteger. Mientras se alejaban del pueblo ártico, Seba miró hacia atrás una última vez. Vio las luces del pueblo titilando en la distancia y sintió un nudo en la garganta. Habían vivido una aventura increíble juntos, habían enfrentado desafíos inimaginables y habían prevalecido contra todas las probabilidades. Eric estaba a su lado, su compañero valiente y leal, y ella sabía que nunca olvidaría las experiencias compartidas y las emociones intensas que habían vivido juntos. A medida que se adentraban en el paisaje helado, la realidad de su regreso a la vida cotidiana comenzó a hundirse en Sara. La adrenalina de la caza en el hielo se desvaneció lentamente, dejando espacio para la tranquilidad que venía después de una tormenta. Ella pensó en cómo volvería a su trabajo como oficial, cumpliendo sus deberes y responsabilidades con la misma dedicación de siempre. La vida volvió a la normalidad para Seba, pero algo había cambiado en ella. Las experiencias en el Ártico la habían transformado de maneras que no podía explicar completamente. Había visto lo peor y lo mejor de la humanidad, había enfrentado el peligro y había encontrado valentía en los lugares más inesperados. Las imágenes de la tundra helada y la intensa batalla quedaron grabadas en su memoria, recordatorios constantes de las lecciones que había aprendido y de las personas increíbles que había conocido. A menudo, Sara se encontraba mirando el horizonte, perdida en sus pensamientos mientras recordaba los momentos compartidos con Eric y los científicos. A pesar de la distancia física que los separaba, sabía que llevaba consigo las conexiones especiales que había formado en el hielo. Las amistades forjadas en la adversidad eran las más fuertes, y ella atesoraría esas conexiones para siempre. A medida que los días pasaban, Sara encontró consuelo en los recuerdos de su aventura en el Ártico. La caza en el hielo se convirtió en una leyenda en su mente, una historia de valentía y determinación que nunca olvidaría. En las noches tranquilas, mientras observaba las estrellas brillando en el cielo oscuro, recordaba las emociones intensas y los lazos especiales que había formado. La vida siguió su curso, pero Sara llevaba consigo las lecciones aprendidas y las amistades encontradas en esa helada tierra del Ártico. A medida que se sumergía en su trabajo diario como oficial, sabía que había cambiado, que ahora veía el mundo con ojos más sabios y comprensivos. La caza en el hielo había terminado, pero las huellas de esa aventura resonarían en su corazón para siempre. Y así, con gratitud por las experiencias compartidas y una profunda apreciación por las conexiones humanas, Sara siguió adelante en su vida, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera depararle.